Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Javier Otero de GBL20, Gestión Visual Inc. Gracias a todas las personas que están acompañándonos en esta tarde, ya casi noche. Agradecemos su presencia y pues esta tarde tendremos el webinar de balanceo de líneas. Estará con nosotros por aquí el ingeniero Rafael Mar. Ahorita le daremos la oportunidad para presentarse. También recordándoles que este webinar llega por patrocinio de GBL20, potenciando a las empresas en la implementación de fábrica visual bajo metodologías como la de Lean Manufacturing. Y pues bueno, sin más preámbulo, para ir comenzando en este webinar, que todos podamos aprender. Y ahorita tenemos alrededor de unas 25, 26 personas y se siguen conectando. Por aquí estamos viendo que se encuentra Alberto, Alfonso Reyes, Brenda Noemí, Carlos Espinosa, buenas noches, todos saludos, Claudia Hernández, Cristian López, GDAL, Díaz Morales, Jorge García Durán, Juan Almaraz, Juan S., L. Galván, Lidia Galván, seguramente, saludos Lidia, Paula, Susi, Vicente Vázquez, Carlos Domínguez. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad de una vez ya de presentarse el ingeniero Rafael Mar. Muy buenas noches, Rafael. Pues si puedes conectarte para que las personas que no te conocen, te puedes presentar con ellos, perdón. Y pues empezamos. Les recordamos que el tema es balanceo de líneas. Y pues adelante. Gracias por escucharnos. Buenas tardes, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Gracias a GBL20 por permitirme estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Rafael Mar, soy ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría en calidad y productividad, cuento con 13 años de experiencia en el área de mejora continua e ingeniería, así como 5 años ya en el área de operaciones. Actualmente me desempeño como gerente de producción en una planta aquí en Reynosa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Quisiera que esta sesión que vamos a tener pudiera ser un poquito más interactiva. En el momento que ustedes tengan una duda y sobre todo algo muy importante, alguna experiencia que compartir de que han vivido en su camino o que se están enfrentando en este momento, háganoslo saber y la discutimos, porque sin lugar a dudas, si ustedes no me van a dejar mentir, aprendemos obviamente en aula, pero aprendemos mucho escuchando experiencias de los demás compañeros. Entonces, comenzamos con el concepto que es balanceo de líneas. Bien importante aquí, bueno, ¿qué es un balanceo de líneas? Es un concepto bastante usado en el ámbito de la manufactura, se nos requiere, estés o no en un departamento de soporte, pues es un concepto que seguido estamos tocando base. El balanceo de líneas, básicamente lo que buscamos es lograr que las operaciones tengan la misma cantidad de tiempo para asegurarnos que podamos balancear entre cada una de las operaciones y el desfase entre cada una de ellas sea menor o sea nula. Con eso nosotros aseguramos que el flujo del material se da de una forma correcta y podemos minimizar múltiples desperdicios que vamos a ver más adelante que se pueden presentar en una línea de ensamble. Importante, en un proceso de manufactura, ¿dónde empieza? Bueno, desde que recibimos la materia prima, el proceso de manufactura y terminamos como producto terminado. Todas esas operaciones que tenemos en el proceso de manufactura, pues son operaciones que las realiza determinada persona. Cada una de ellas conlleva un análisis que podamos hacer para nuestro balanceo de líneas. Incluye también algunas actividades de preparado, setups de moldes, inspecciones y pruebas administrativas. Todo esto nosotros lo podemos medir, lo podemos incluir dentro del tiempo de ciclo de la estación que estemos analizando. Sin embargo, el tiempo o espera es algo que nosotros no debemos de incluir bajo ninguna circunstancia. Si en ese momento se da la condición de espera, quiere decir que tenemos un desperdicio en la línea de operación y no tenemos por qué contemplarlo dentro de nuestro concepto diario. O sea, ¿qué beneficios tenemos? Bien importante aquí, mejora nuestra productividad. Definitivamente este es el principal objetivo cuando se nos pide un balanceo de líneas,
¿Sabes qué? Yo quiero obtener más piezas con la misma cantidad de recursos. O quiero obtener más piezas con menos cantidad de recursos. Entonces, definitivamente sí va alineado mucho con lo que es la productividad. Un punto importante mencionar, estamos muy acostumbrados a ejecutar los balanceos cuando se requiere un incremento en tu demanda, un incremento en tu productividad, pero generalmente se pueden presentar otras situaciones en el cual hay un decremento. ¿Sabes qué? En los próximos 3 meses yo no voy a estar tan fuerte como lo estaba el año pasado. Necesito ajustar todo mi headcount a este nuevo escenario. Esta nueva cantidad de demanda va a ser mi estado actual en los próximos 6 meses. Por favor, vamos a mover que todos los recursos que antes teníamos realizados para la demanda alta, ahora lo tenemos que realizar para esta demanda en la que nos encontramos. Es bien importante hacerlo, porque el primer input es sube demanda. También tenemos que hacerlos cuando la demanda no nos favorece o tenemos un decremento importante. Aumenta la capacidad disminuyendo el tiempo de operación, que es el cuello de botella. Importante saber, el cuello de botella pues es la operación en la cual empleamos una mayor cantidad de tiempo, por lo cual no permite un flujo o no permite elevar la cantidad de piezas que tú estás obteniendo. Reduce mucho la tendencia natural a crear un WIP. ¿Por qué? Porque definitivamente nos ha tocado, y a todos los que hemos participado en diferentes ejercicios, es yo voy a hacer todo lo que mi estación me permita hacer. Entonces, yo voy a dar mi operación, voy a empezar a producir, pero realmente no tomo en consideración si el siguiente proceso puede tener mi mismo ritmo, va a permitir que el material fluya en la misma cantidad. Son condiciones que se pueden presentar en el proceso. Importante, mejora la moral del empleado eliminando tiempos de espera y distribuyendo el trabajo de una forma equitativa. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado cuando vamos a la línea de producción en decir, ingeniero, ¿sabe qué? O sea, yo siento que yo estoy dando 2 veces más que mi compañero que está a 2 estaciones? Y efectivamente, quizás es cierto. El esfuerzo que está requiriendo es el mayor porque él es la persona que está marcando el ritmo de la línea de producción comparado con los demás que tienen 40 segundos de espera entre cada proceso. En realidad sí tienen una menor cantidad de esfuerzo. Mejora la moral de todos porque distribuye la cantidad de trabajo, podemos aumentar la cantidad de piezas y se asegura que el esfuerzo sea muy parecido entre sí, entre cada una de las operaciones. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, son bienvenidos a realizarlo. Ok, seguimos. Pasos para un balanceo. Vamos a colocar de forma general, bueno, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy una persona que me asignaron, ¿sabes qué, Rafael? Tu línea de ensamble, el nuevo requerimiento tienes que ensamblar 100 piezas por turno y anteriormente yo estaba haciendo 60. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Lo voy a platicar, lo voy a dar de una forma muy platicada, pero generalmente es observa y lista los elementos de trabajo. Bien importante, saber observar. Y esto es algo que se nos enseña, pero no lo ganas más que con la práctica. Con saber observar es revisar todo el entorno que rodea la operación, el que tú puedas conocer el movimiento del operador, el transporte del operador, y de ahí comenzar a listar los elementos de trabajo. ¿Qué es un elemento de trabajo? Un elemento de trabajo es la cantidad o esfuerzo o movimiento, la mínima que tú puedas transferir hacia otro operador, la mínima cantidad de pasos. Mi recomendación es cualquier actividad que ustedes realicen, me ha tocado en ejercicios que hemos realizado, ok, ¿sabe qué, Rafael? Ya terminé el análisis de mi operación número 1 y yo la dividí en 4 elementos. Yo pudiera retar, ¿sabes qué, compañero? 4 se me hace muy poco. O sea, realmente para hacer un análisis de balanceo correcto, arriba de 8 es lo mínimo requerido, porque siempre podemos quebrar la operación, ¿eh? Siempre y cuando toman en consideración el concepto principal de elemento de trabajo. Si no lo puedes transferir, no lo coloques como un elemento de trabajo. Simplemente coloca lo que sí tú puedas transferir a la siguiente operación. Pues hasta ahí vamos bien con lo que es un elemento de trabajo. Ya realizamos nuestro listado de elementos de trabajo. ¿Sabes qué? En mi operación
de ensamble de bracket con la superficie de mi producto, yo voy a usar 10 pasos. Pues ya los tengo bien analizados. Ahora voy a tomar los tiempos de cada elemento. Yo observo cuáles son esos tiempos, los voy a tomar. Importante aquí, la toma de tiempos de cada elemento, tradicionalmente, obviamente, pues el cronómetro que lo pueda realizar, estar en piso, pero actualmente ya hay un sinfín de software que te ayudan y te facilitan el manejo de datos y todo lo que es la transacción de lo que es el balanceo. Pero, por favor, cuando realicemos los balanceos, es bien importante conocer. Una vez que ustedes ya conocen la estación, conocen la línea, saben qué sucede en la línea, pueden grabar. Ahí está el Timer Pro, el Advance. Hay muchos software que nos pueden ayudar a realizar este análisis para hacerlo de forma inclusive hasta automático con las cámaras de medición. Entonces tú ya puedes simplemente tomarlo y en automático puedes sacar los pasos. Es válido. Para eso está la automatización, para eso es la tecnología, para ayudarnos a realizar el trabajo sin quitar, el punto principal es de observar. Porque si no conoces la línea, mides a través de un video, te dan automático los elementos de trabajo, los tiempos, pues no vas a saber qué puedo optimizar. Entonces es bien importante y al momento que ustedes trabajen con alguien que a lo mejor que es nuevo, no ha estado en contacto con un balanceo, válido 100% usar un software, usar la cámara, pero primero conozcan la operación. Sientan qué está sucediendo en la línea de ensamble antes de migrar a la siguiente. Ok, una vez que calculamos el número de operadores, nos vamos a definir el layout para cada operador. Con eso me refiero y es un punto que muchas veces no tocamos por la prioridad o porque el tiempo de ejecución es muy corto, pero es importante que lo metan dentro de su scope de los proyectos, es cómo hacerle un layout para cada operador. Con esto me refiero es, Rafael, en su entorno, su estación, tiene esta amplitud de la ejecución de la operación. Yo necesito mis componentes A de acuerdo a mi mano derecha, porque ese es el primer paso que yo observé y que voy a ensamblar con mi componente B, y también lo requiero a cierta altura. De lo contrario, que a lo mejor yo tenga que agacharme o que tenga que realizar un esfuerzo. Cuida la ergonomía, pero también nos ayuda a la productividad. ¿Por qué? Vamos a hacer esos microelementos que ustedes dicen, pues es 0.6 de segundo, no pasa nada. Si lo sumamos y sacamos la totalidad de todos esos microsegundos, nos vamos a dar cuenta que sí pesa y sí cuenta. Siguiente punto, distribuye los elementos de trabajo. Tenemos el actual, ahora vamos a distribuir. ¿Qué puedo yo retar, a eliminar, a reducir, incluso a automatizar, porque es válido, para pues yo poder distribuir los nuevos elementos de trabajo dentro de mi línea de producción? Y el siguiente ya es la parte que realizamos dentro del evento Kaizen, es pues cómo vamos a pilotear, cómo vamos a hacer el Kaizen. Con el piloto es bien importante que un consejo que yo siempre doy a alguien cuando me pregunta, bueno, ¿cómo hacemos el piloto? No busquen siempre tener el escenario ideal o calcular todas las variables que puedan suceder dentro de la línea, porque no estamos haciendo un diseño de experimentos. O sea, sí es importante medir los riesgos, obviamente no vamos a impactar la calidad del producto, ni vamos a impactar la salida actual, pero tener esos riesgos medidos y ¿sabes qué? Implementa, vamos a medirlo, vamos a darle. ¿Estamos cumpliendo con las expectativas del cliente? Sí, bueno, no estamos quebrando ningún procedimiento, vamos a darle, vamos a hacer el piloto y de ahí entra ese proceso de Kaizen en el cual yo voy a realizar ese monitoreo con mi Corting para asegurarme que las cosas se den. Entonces, estos son los 6 pasos de forma sencilla al momento que nosotros realizamos un balanceo. Sé que es muy rápido la explicación, pero sí me gustaría aquí, si alguien quiere exponer, tiene alguna duda sobre estos elementos, nos los hagan saber. ¿Alguien quiere comentar algo, compañeros? Que ahorita revisamos el chat, si es que alguien está colocando comentarios para poder abrir sesión. Ok, seguimos. Parte de esto, por ahí tenemos la primera pregunta. ¿El estudio de tiempos y movimientos es parte del balanceo de líneas?
Sí, definitivamente es parte del balanceo de líneas. O sea, es la base, es tu baseline con el cual vas a tomar las decisiones. Por eso es bien importante que se haga de forma correcta y un tip, involucren a alguien de operaciones siempre cuando vayan a hacer su estudio, su análisis, porque hay ciertos factores que a lo mejor nosotros como ingenieros no tomamos en cuenta o asumimos que suceden de cierta forma y no estamos escuchando ahí a la gente que conoce el producto, que conoce la máquina, que conoce el flujo de la celda. Entonces, sí, mi recomendación es, en esa parte, busquen tener el feedback de alguien de operaciones. El estudio del trabajo también vendría siendo parte de la observación de la lista y elementos, de los elementos de trabajo, ¿no? Perdón, ¿me puedes repetir la? No te alcanzo a escuchar. El estudio del trabajo vendría siendo parte del primer punto, ¿no? Que se estudie. Sí, parte del primer punto. En el estudio del trabajo, primero tenemos que reconocer la lista de elementos de trabajo y de ahí la toma de tiempos. Es parte de ese análisis que tienes que hacer antes de comenzar a hacer tu nueva distribución o tu nuevo balanceo, ¿no? Porque tú vas a comenzar con un baseline en el cual mi eficiencia del balanceo, mi balanceo está a un 45%, 60%. Normalmente en una línea no explorada, pues generalmente salimos con eficiencias de balanceo bajos. De eso se trata, de que mejoremos y que vayamos moviendo la aguja de forma correcta hasta subir a niveles arriba de un 85%. Ok, nos movemos. Ok, paso número 1. Observa y lista los elementos de trabajo. Dimos la explicación de forma general. Aquí básicamente estoy poniendo, bueno, ¿qué estamos midiendo? Identifica los elementos de trabajo. Ya les dije, siempre reten que sean más de 8 divisiones de una operación, mínimo. Aquí tenemos 15, por ejemplo. Y aquí mismo estamos clasificando, ya pudiéramos hacer cuando es un valor agregado, cuando es un desperdicio, cuando es un trabajo incidental. Eh, Entro rápidamente en esos conceptos. Valor agregado es todo lo que transforma o el cliente está pagando por el producto que estamos procesando. Trabajo, lo que es desperdicio, pues es todo lo que el cliente no está pagando, que nosotros colocamos en adición a la operación y que está representando un costo para la compañía y un retraso en el MST del producto. Y el trabajo incidental generalmente son mover. El movimiento pues lo tenemos que hacer. Alguien tiene que mover. El incidental es difícil o es casi imposible eliminarlo, pero la tarea de nosotros es también retarlo y colocarlo. Tenemos que hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. Importante aquí, Kaizen, eliminar desperdicio y reducir el trabajo incidental. O sea, siempre en este punto ustedes reten y jalen a todo el equipo. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo eliminar? La respuesta, ¿sabes qué? No lo puedes eliminar porque necesita este recubrimiento, necesita que pase por esta prensa. Bueno, siguiente pregunta, ¿cómo lo puedo reducir? ¿Cómo puedo tardarme en vez de 18 segundos, puedo tardarme 13? Todo cuenta, porque al final de cuentas, el hacerlo, granularlo en la mayor cantidad de elementos te ayuda que en la sumatoria total tú puedas ofrecer una reducción más fuerte en tu tiempo de ciclo. Ok, nos movemos. Toma cada elemento de trabajo. Ya vimos que movimos algunas estaciones. Cuestiona los pasos actuales. El tiempo TAC es de 60 segundos. Muy importante. Calcula el número de operadores. ¿Cuántos operadores debo de tener en mi línea? ¿Cuántos deben de ser? ¿Cuánto es mi tiempo TAC? ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el tiempo TAC time? Es bien importante. Hay dos conceptos en los cuales los sistemas de manufactura generalmente se alinean. El TAC time, el otro es maximizar la capacidad de tu equipo cuando te aseguras que tu demanda es suficientemente alta para que todo lo que tú produzcas se va a vender. En la mayoría de las compañías que no tenemos esa condición, que todo lo que produzcamos nos lo van a comprar, tenemos que regirnos por un nivel de ventas o el ritmo en el cual el cliente te está requiriendo una pieza.
Entonces, tenemos un tiempo disponible, igual pueden hacer el ejercicio, pueden revisarlo en su casa. Tenemos 39.600 segundos, que es un turno disponible. Tiempo disponible es todo aquel tiempo que yo tengo para producción. Aquí yo ya estoy reduciendo mis descansos, algunos, inclusive las operaciones, algunos tiempos de 5 veces planeados o alguna revisión, algún SMET que se tenga que hacer que es planeado. Tú puedes calcularlo aquí para que realmente obtengas tu tiempo disponible real. Entonces, ¿cómo calculo mi takt time? Yo tengo mi tiempo disponible entre la demanda. Yo sé que para este producto en especial, yo necesito sacar 198 segundos. Cada 198 segundos yo tengo que obtener un producto terminado para poder cumplir con mi requerimiento que el cliente está pidiendo, que son 200 piezas diarias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran cuestionar, ahondar en el concepto? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Sí, es bien importante que lo comenten. ¿Alguien quiere participar? Ok, revisamos los mensajes, a ver si tenemos participación de alguien. Si no, ahorita regresamos. Pero sí es importante, cualquier duda que tengan, déjenos saber. Buenas Ok, noches, ingeniero. adelante. Una duda. Por ejemplo, el tiempo ciclo lo podemos aplicar en las máquinas. Un ejemplo, llega a ser una prensa, una máquina. El tiempo ciclo es, mi máquina comienza desde que el operador la acciona hasta el momento en que sale el producto. ¿Es correcto? ¿Lo puedo aplicar a una máquina? En una máquina tú puedes sacar el tiempo de máquina definitivamente. Sí es recomendable que en tu diagrama hombre-máquina, en este caso se recomienda que realicemos un diagrama hombre-máquina porque tú tienes que tomar en cuenta la carga de la máquina. A reserva que venga en un conveyor y se active de forma, el material llegue de forma automática, tenemos que considerar quizás el desplazamiento del conveyor. En la mayoría de las ocasiones que la carga se hace de forma manual, lo recomendado es desde que tomo parte A del contenedor que tengo enfrente de mi máquina, las consolido en mi nido de la máquina y de ahí acciono. Porque tu tiempo de ciclo, pues realmente desde que yo acciono hasta que sale la pieza, pues a lo mejor van a ser 4 segundos, ¿verdad? Pero el resto, las actividades alternas a la máquina pueden ser 3.5. Entonces ya mi tiempo de ciclo realmente en lo que yo voy a tener una pieza es cada 7.5 segundos. No sé si contesté tu pregunta. O sea, la respuesta es sí, tienes que incluir en tu diagrama hombre-máquina o tiempo de ciclo de la máquina, la carga de la máquina, a reserva que sea esa carga automática. Ah, ok. Sí, sí, quedó respondido. Muchas gracias. Dale. Ok, también tengo por el chat otra pregunta. Ahorita la leemos. Ok, nos preguntan, ¿es importante tener en cuenta que un operador es un operador, que 0 punto operadores es un operador? Es decir, buscar que el número de operadores que tengamos tras los cálculos sea lo más cercano a X número entero sin superarlo. Ok, sí, o sea, cuando tú tienes tu número final de operadores, pues generalmente te va a dar una decimal, ¿verdad? Porque pues no somos tan exactos al momento que realizamos el cálculo, te va a salir 2.85. Obviamente no puedes poner una fracción de una persona, tienes que redondear a la parte, al entero hacia arriba para tener la persona, ¿no? Al momento que te pueda salir 2.2, 2.1, entonces ahí sí puedes retar, bueno, ese punto 1, ¿cómo lo puedo bajar? No lanzar, o sea, no lanzar en el piloto, sabes que vamos a ir con menos gente porque sabemos que vamos a fallar en
en el piloto, pero sí hacer el cálculo racional, que si es un punto 1, pues tú puedes retar a ese punto 1 de tu operación, cómo lo puedes reducir para tener 2 personas. Ok, ya tenemos nuestros tiempos de ciclo, tenemos nuestro takt time. Ahora saber cuántos operadores. Disculpa. ¿Perdón? Disculpa, tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, habla Edgar Delgado, gracias. Buenas noches. ¿Cuál es el tiempo máximo permitido ergonómicamente para la carga de un operador o de una estación, por así decirlo? Ok, para la carga te refieres al momento que cargas una máquina, cargas de material para accionarla o una carga de algún peso o ¿a qué te refieres con carga? Cuando tú estás haciendo las estaciones, el balanceo precisamente de estaciones, tú tienes ya 198 segundos en tu tiempo de ciclo, que seguramente en el contenido total de trabajo vas a determinar la cantidad de operadores que ocupas para esa línea de ensamble, suponiendo que sea una línea de ensamble. Si tú dejas una carga de trabajo de 198 segundos, estamos hablando de que ese operador va a estar trabajando el 100%, me refiero a que los 198 segundos. Correcto. Sin embargo, hay condiciones ergonómicas que tendremos que considerar y mi pregunta es, ¿tenemos algún valor específico para esas condiciones de carga desde el aspecto ergonómico? Sí, lo entiendo. O sea, ahí podemos entrar en el factor que dices que va a estar la fatiga del operador, ciertos factores que no le van a permitir estar al 100 siempre. Entonces, ahí tenemos 2 factores para cubrirlo. El primero y el que se usa en muchas industrias es determinar, de acuerdo a un factor ergonómico, un porcentaje de ineficiencia de la operación. Si yo realizo ese análisis y sé que la operación es muy repetitiva, quizás las piezas son altos, hay 3 factores que es repetibilidad, peso y movimientos. Si en esos 3 factores yo salgo alto y en mi tabla, hay una tabla que después les podemos compartir, me los pueden pedir directamente a GBL 20, me dice que yo tengo que tener un 15% de ineficiencia. Entonces yo a los tiempos les voy a poner un 15% adicional porque sé que por el análisis de mi estación o mi fatiga, yo no voy a poder mantener esos tiempos durante todo el turno. Esa es una. La segunda, que es la parte que te obliga a tener menos desperdicio, es que coloques el tiempo mínimo repetible. O sea, tú vas a tomar, por ejemplo, 20 tomas. De esas 20 tomas, tú vas a seleccionar cuál es tu mínimo repetible de esas 20 tiempos de ciclo que estoy tomando. Porque quiere decir que a lo mejor la persona lo pudo repetir 8 veces y a lo mejor 4 veces fueron más bajas y 10 veces fueron más altas. La teoría te indica que el mínimo repetible, la cantidad de tu mínimo que pudo dar el operador y se repitió más veces, es el tiempo que él puede dar durante el turno. ¿Por qué? Porque ya está segregando o lo más rápido o en el cual tuvo un tiempo, un elemento mucho más alto que lo normal. Entonces, esas son las recomendaciones para asegurarnos de no dejar cargas al 100 justas, porque pues no somos robots, ¿no? Lo entendemos y esa parte sí también es un buen punto para tenerlo en cuenta. Pero eso lo puedes tener ya en el colchón o en la preparación desde que tú tomas tus tiempos. Ok, gracias. Ok, los elementos de trabajo. La fórmula es la sumatoria de mis estaciones o de mi contenido de trabajo dividido entre mi takt time. Ya sabemos que tenemos 198 segundos y de acuerdo a los tiempos de ciclo, pues aquí era muy sencillo. Yo no puedo cumplir con ese requerimiento del cliente porque mis 3 estaciones, o menos 2 de ellas, están muy superadas respecto al takt time. Entonces aquí tengo 678 segundos entre mi tiempo takt. Yo necesito tener 3.4 operadores para asegurarme que le voy a pegar al target de 198 piezas. Muchas veces siempre pensamos, voy a quitar gente. Digo, es uno de los elementos que podamos optimizar el personal, pero si mi demanda lo requiere, yo tengo que saber dónde inyectar y cómo inyectar más personal para que no sea ineficiente.
Siguiente paso, define el layout para cada operador. Entonces, aquí coloco 3 diagramitas que son los que normalmente vemos en las estaciones, que es una celda tradicional, después otra celda en circuito y una celda en reverse flow o en un proceso de flujo. Se le llama, bueno, el concepto como lo tengo muy claro es reverse flow, que es seguir el flujo a través de unas estaciones en una forma o una secuencia rítmica. Lo primero, bueno, separas el trabajo en donde dice split the work, te aseguras que cada operador tiene una porción del contenido total de trabajo y es la forma normal como pudiéramos ayudar o distribuir las cargas de trabajo. Aquí yo les explicaba, es bien importante tener en cuenta este concepto porque nos va a ayudar a eficientizar la distribución de los materiales o la presentación de partes de cada una de las estaciones, que en ocasiones lo minimizamos, decimos, pues ahí tiene su contenedora, a que él lo coloque donde él convenga. Y generalmente las personas hacen sus propios análisis, pero nosotros tenemos que ayudarles. Si voy a usar mis 2 manos, bueno, los tengo que tener de este lado. Si voy a requerir X cantidad de componentes, asegurarme que todo esté al alcance de mis manos y en la secuencia que yo lo requiero para poder optimizar la estación. El concepto de el segundo, el circuito. Eso, digo, me ha tocado ver en algunas aplicaciones, vas a realizar un producto en específico. Yo, Rafael Márquez, soy operador 1, lo termino, llego a mi operación de empaque o en la operación que nosotros calculemos y ahí sigue la otra persona. En esta forma de trabajar, tú te aseguras que toda la persona va a realizar todo el contenido de trabajo. Se recomienda para operaciones en las cuales los tiempos de producto son muy largos y son muy especializados o son muy técnicos o tienes una demanda muy baja mezcla y baja demanda, low mix and low demand. Entonces, en ese tipo de situaciones se recomienda. Y el siguiente que se recomienda más para máquinas, lo que es el reverse flow. ¿Cómo puedes asegurar que dentro de una celda de máquinas o centros de trabajo yo pueda determinar un flujo para cada una de las piezas? Porque en los centros de trabajo nos enfrentamos mucho a retos tradicionales de que el personal nos diga, ¿sabes qué? Yo necesito tener aquí siempre un operador. Siempre. Estoy acostumbrado que en esta máquina siempre debe haber un operador. En esta máquina que es una prensa, tengo que tener un operador siempre. Mi ensamble 2, que también es otra máquina, tengo que tener un operador. Esa es la forma tradicional. Pero no sabemos a lo largo del proceso en máquinas si realmente se ocupen todo el turno. O si realmente la demanda lo amerite que tengamos una persona al 100 en cada una de las estaciones. En este tipo de aplicaciones podemos entender el trabajo y podemos poner este tipo de forma de trabajo. Termino mi primera estación, me muevo a la segunda, me muevo a la tercera. ¿Por qué? Porque no amerita que tengamos una persona, la demanda o el tiempo de ciclo no lo amerita que la persona esté dedicada al 100 en su estación de trabajo. Ok, distribuye los elementos de trabajo. ¿Cómo vamos a distribuir estos elementos de trabajo? Nosotros lo que vamos a realizar es asegurarnos de colocar siempre en los elementos de trabajo lo más cercano o sea, siempre voy a tener un cuello de botella. La tarea de nosotros es bajar este cuello de botella y ya no que nosotros podamos poner la distribución de una forma correcta dentro del proceso. Balanceo de línea, capturar la situación actual. Y esto es algo que siempre me gusta ponerlo porque sucede en todas y hasta en las mejores familias y en todos nuestros trabajos, ¿no? Entonces, el operador de corte me dice, yo estoy bien. A mí no me muevan nada, yo estoy correcto. El de ensamble, pues siempre está bien aburrido porque siempre estoy esperando. Y se ha comprobado que la persona que tiene más tiempo de espera genera un poco más de defectos. El de ensamble se está jalando, arrancando los cabellos literalmente. Yo no puedo seguir el ritmo, no puedo. El de prueba, yo tengo mucho material,
El de empaque, vamos a quedar con la orden tarde otra vez, está preocupado porque pues no me llega. O sea, sí hay material entre los procesos, pero no en el empaque donde yo lo necesito. Entonces, esto generalmente sucede. Hay que acercarnos con el personal, entender qué está sucediendo. Una vez que capturamos la situación actual, pues nosotros tratamos de tener un mundo ideal, no perfecto, un mundo ideal en el cual el movimiento del producto se pueda mover a través de las diferentes estaciones. En este caso es corte, pintura, ensamble, prueba, lo empacamos. Siguientes pasos para el balanceo. Entonces, bien importante, ese es un ciclo pues que no termina, ¿eh? Obviamente es, eliminas desperdicio, determinas nueva secuencia en el proceso, cambias el layout si es necesario y entrenas. Y este ciclo se va a repetir. Se va a repetir. Mis recomendaciones lo tienes que hacer cada vez que cambie tu demanda, o si tienes un programa anual de balanceos, pues vete sobre las líneas que te generen más revenue o que presenten mayores oportunidades en cuanto a sus cuellos de botella, ¿no? Siempre traten de priorizar. Yo sé que por recursos a veces es muy difícil hacerlo en todas las estaciones o en todas las líneas, perdón, pero sí hay que saber priorizar y tener un plan programado anual de dónde vamos a estar laborando. Los desperdicios que veíamos, bueno, ¿cuáles son esos desperdicios? Ahí los vamos a ver bien rápido. Son 8 desperdicios. La sobreproducción, que es que realicemos el producto sin que tengamos una demanda, una venta segura. Los transportes, inventarios, espera, sobreproceso, retrabajos y los movimientos. Importante distinguir, perdón, entre movimientos y transporte. A veces nos podemos confundir. El movimiento es todo aquel que yo realizo el producto dentro de mi estación para ensamblarlo. Quizás tengo que moverme a traer el subensamble 3 metros. Usted dice, está bien cerca, 1.5 metros, 2 metros, pero realicen ese desplazamiento por 12 horas o 10 horas, lo cuantifican. Si lo cuantifican en un turno se van a dar cuenta que no solamente son 2 metros, ¿eh? Y el transporte va más relacionado a el movimiento de todas aquellas materias primas, de todo aquel insumo necesario que yo necesito para el ensamble del producto. Aplica también para el movimiento del finish good. ¿Cuántas veces no sucede que yo lo terminé, pero se quedó en el área de ensamble, en el área final, en el área donde tenemos delimitadas nuestras tarimas, ahí se quedó listo, pero nadie lo movió en barcas? Al otro día llegamos, se quedó tarde la orden. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Por qué no la llevaste a tiempo? No, yo la terminé a las 5 de la tarde, la terminé, yo estoy ok. Pero ahí está la tarima, realmente no se movió. Entonces, este tipo de situaciones es bien común, parecen muy sencillas, pero suceden muy a menudo. Los retrabajos es cualquier repetición de trabajo. Hay uno que siempre me gusta mencionar mucho, que es el sobreproceso, porque ese se da de forma implícita mucho en nuestras estaciones, porque nosotros hacemos algo que se pidió por un evento que fue un spike o que se realizó solamente en un evento y se está realizando, ya se dejó como base para tu proceso y que sea de forma continua siempre. Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en no sobreprocesar ni tener unas salidas, unos retrabajos de material de una forma amplia a cosas que no lo necesitan, ¿no? Si yo limpio mi pieza en la estación 1, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, y sabes que el de empaque también la limpia, entonces estás sobreprocesando. Y como este tipo de ejemplos muy sencillos suceden en la línea. ¿Por qué ocurre el desperdicio? El operador no está ocupado, lo usaré en esta línea por lo pronto. Y ese lo usaré en esta línea. El contenido de trabajo es para 5 personas, yo lo metí porque no estaba haciendo nada y ya se quedó como un default. Aquí trabajo con 6. Incrementamos nuestras widths, la salida se mantiene igual y los tiempos de espera se incrementan. ¿Por qué? Porque no está realizado esa inserción de
headcount con un estudio, con un análisis que vaya alineado a que subamos la cantidad de piezas o que disminuyan esos tiempos de espera, ¿no? Transporte, esta carga pesa mucho, voy a usar el montacargas, no tengo tiempo de ir hasta shipping, voy a esperar hasta que se termine el turno y puede hacer que no mueva material que está muy urgente, ¿no? Inspección, hemos recibido quejas sobre calidad. Vamos a añadir más inspectores a la línea. Vamos a colocar un inspector 100% en la línea porque recibimos quejas en el año 2014. Ya estamos en 2023. Digo, no sabemos si esa queja se sigue recibiendo, si hicimos cambios en el proceso, metimos más controles al proceso, que no necesitas quizás esa inspección en este momento. Almacén. Siempre nos faltan esas partes. Voy a guardar una bolsa en mi escritorio. ¿Cuántas veces no ha sucedido a todos los que paramos una línea de ensamble por determinado número de parte? ¿Y qué sucede con ese número de parte? El supervisor Juanito Pérez lo tiene en su escritorio. ¿Por qué? Digo, él no actuó de mala fe, simplemente lo guardó porque tardaron en encontrarlo en el almacén. Lo voy a guardar. Pero él tuvo que salir 2 días de vacaciones, no lo comunicó, se fue y ya estuvimos 4 días en corto de un material que alguien decidió guardarlo, ¿no? ¿Por qué están equivocadas estas respuestas de lo que vimos? De primera instancia parecen con sentido común, pero nadie me está preguntando por qué. ¿Por qué realmente está sucediendo este desperdicio? ¿Por qué no ataco su causa raíz? Y es muy importante este concepto. El corazón de manufactura esbelta es la voluntad y habilidad de ver profundamente el problema que causan desperdicios y solucionar el problema eliminando estas causas. Solución temporal no nos ayuda. Las soluciones temporales definitivamente no nos van a ayudar, no nos permiten crecer, no nos permiten llevar el ensamble o la manufactura al siguiente nivel. Los desperdicios, digo, aquí con la animación más moderna, pero igual ustedes las han visto ya en varias publicaciones, es simplemente el tiempo que estamos tardando para el MST. Tenemos nuestra embarcación que quiero moverlo para embarcar el producto, pero ahí adentro hay muchas rocas, hay muchos riscos que yo tengo que quitar para que se dé el movimiento y para que fluya el material. Todos esos desperdicios los tenemos, ¿no? Entonces, es parte de que comencemos a observarlos para atacarlos. Cinco preguntas del pensamiento esbelto. 5 principios del pensamiento esbelto. Y aquí, en este punto, cuando hagamos un Kaizen también es bien importante tenerlo. Nosotros, cuando organicemos un evento Kaizen, o lo podemos aplicar hasta en una junta normal de nuestro día a día, siempre hay que ver cómo podemos romper paradigmas, cómo podemos hacer algo diferente. Ten una actitud positiva para el cambio. Digo, no sabemos las respuestas o creemos que va a salir bien, pero siempre ten esa actitud positiva para aceptar las cosas e intentar que las cosas sucedan y se den. Me ha tocado muchas ocasiones que algunas personas gastan demasiada energía en cómo no se dé el cambio, en cómo no implementemos un nuevo proceso, pero realmente ahí deberíamos tener suficientemente abierta en cómo gasto esa misma energía, porque inclusive he visto que revisan documentación, revisan X o Y para el cómo no. Cuando debemos emplear ese mismo, bueno, si por recomendación no lo puedo hacer, por documentación, bueno, ¿cómo hago para cambiar esa documentación? O cómo compro un lubricante especial para que el producto se pueda ir de esta forma y podamos cumplir. Entonces, es diferente a gastar nuestras energías en cómo no, a gastar nuestras energías en cómo romper esas barreras y cómo sí. Los 5 principios del pensamiento esbelto también es importante al momento que elaboramos y al momento que esto aplica para cualquier elemento de nuestra vida diaria. ¿Cómo defines el valor desde el punto de vista del cliente? Si yo soy la persona que voy a comprar, yo trabajo en una compañía de soluciones de comunicaciones con fibra. Si yo fuera a comprar ese dispositivo,
¿Cómo lo quiero recibir? ¿Cómo quiero que funcione en mi domicilio? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que pensarlo al momento de que planeo, distribuyo las operaciones o cualquier proyecto que yo vaya a hacer en mi trabajo. Identifica tu corriente de valor. Realmente, ¿qué es lo que el cliente está pagando por ese producto? Crea flujo. A que todo el proceso fluya, suave y directamente de un paso que agregue valor a otro. Produzca el jale del cliente. Siempre hay que producir. Podemos crear buffer muy controlados de acuerdo al histórico, de acuerdo a lo que sabemos que se va a mover. Son válidos porque están estructurados o se cimentan en la historia o con lo que el cliente está jalando. Y lo último, persigue la perfección. Aquí lo hablábamos, siempre vamos a ir mejorando paso a paso. No esperemos estar en el escalón 1 e irme hasta el escalón rojo en un solo brinco. Eso no va a suceder. Eso va a emplear demasiado tiempo en la preparación, en la planeación, antes de que lleguemos ahí. La mejora continua, como su nombre lo indica, es un proceso que se sigue de forma constante y siempre podemos ser mejor que lo que estuvimos hace 5 meses, hace un año. Ok, mi nombre es Rafael Mar. Estamos en la sección de preguntas y respuestas. Pueden seguirme por LinkedIn, como Rafael Mar. ¿Alguien quiere hacer un comentario, compartirnos algo, darnos su sentir de cómo les pareció esta sesión? Estamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo balanceo 2 líneas de producción? Una de sopas instantáneas y otra de cocoa instantánea, sabiendo que existen tanta cantidad de personal en la de las sopas y tanta cantidad de personal en la cocoa, pero por la demanda se debe parar una de ellas. Ok, se debe parar una de ellas. O sea, quiere decir, entiendo por tu cuestionamiento, ¿vas a parar una línea de producción o vas a correr todo en una sola línea? Algunas cosas que hemos realizado entendiéndolo o que si lo estoy recibiendo de forma correcta, le llamamos lo que es el TAT image, en el cual yo tengo múltiples productos dentro de mi línea de producción, el cual yo voy a planear, si no tengo suficiente demanda, de 7 a 4 y media, vamos a decir un tiempo, de 7 a 3, yo corro las sopas instantáneas con esta distribución de operadores. De 3:01 a 4 y media voy a correr la cocoa con con este arreglo o acomodo. Para eso se le llama el TAT-IMA, si lo percibí de la forma correcta, es dejar de producir en una de ellas y hacerlo de esta forma. Vas a tener 2 escenarios porque los contenidos de trabajo para ellas pues son completamente diferentes. La capacidad de diseño se calcula una vez balanceadas las líneas. Se considera el cuello de botella con tiempo de ciclo o con tiempo normal, contemplando holguras o suplementos. Ok, el cuello de botella, contestando una pregunta de las que me colocaron, se contempla, tu análisis de tiempos lo puedes contemplar de las 2 formas que les comenté, con el mínimo repetible o agregando un porcentaje de fatiga o eficiencia a lo largo del proceso. Y la otra pregunta que me decías es, ¿la capacidad de diseño se calcula una vez balanceadas las líneas? Me imagino que te refieres a cómo diseñar tu estación. Lo ideal es sí, para la cantidad de materiales que vas a tener, para cómo vas a distribuir, cómo vas a tomar los componentes. Lo recomendable es, después de que tenga el balanceo, bueno, ahora voy a ver qué cambios voy a hacer en mi línea de producción. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Yo quiero de pronto hacer un aporte a la primera pregunta de lo que es la línea de sopas y la de cocoa instantánea. Ok. Bueno, pues digamos que en mi caso yo tengo una planta donde se fabrica helado
y tengo pues una línea de producción para fabricar paleta, crema y otra línea de producción para fabricar galletas. Son líneas independientes. Y pues la tripulación que esta línea requiere es de 6 personas. Como las líneas, digamos, en el momento, digamos, tienen capacidad instalada, pero su porcentaje de utilización es bajo debido a la demanda, pues el juego que uno hace es programar, digamos, un turno, 2 turnos, la línea extrusora de galletas durante 3 días a la semana, y luego con esa tripulación paso a hacer la fabricación de la línea de paletas. Digamos que es porque capacidad instalada y el porcentaje de utilización es bajo, porque la demanda pues no requiere pues el uso de mayor headcount, ¿cierto? Eso pues para ese caso. Finalmente la demanda es la que pide si uno aumenta el headcount o disminuye el headcount, ¿cierto? Es cierto, pues, es correcto. Sí. Adelante. Esto pues partiendo de que son líneas automáticas, pues finalmente el trabajo manual que se hace es en el empaque, pero son líneas en donde la mayor intensidad de trabajo se da en el puesto de empaque, ¿cierto? Básicamente. Y lo que uno hace efectivamente, sí, de acuerdo, digamos, a las tablas que tiene, digamos, la OIT, uno con base en eso entonces define cuántos movimientos o a qué velocidad puede trabajar una persona para X movimientos repetitivos y X cargas, ¿cierto? Entonces uno ahí lo tiene en cuenta. Correcto. Nada más, una de las recomendaciones que a lo mejor pudieras explorar, he observado que cuando se corre de esa forma, que tomas a lo mejor un solo modelo y corro X cantidad de tiempo, muchas veces entramos en el dilema o la urgencia de que entró algo súper urgente y necesito meterlo a línea de producción. En algunos casos me tocó hacer ejercicios en el cual pues dejabas tarde órdenes, ¿verdad? Porque no podías ingresar el modelo que entró urgente. Por eso mi recomendación era de que tengas tu análisis de la demanda, inclusive por día o por turno, para que tú puedas quebrar dentro de un mismo turno, correr modelo A y modelo B con los arreglos que tengas que te editen la demanda, definitivamente cuántas personas vas a tener en tu línea, porque eso te va a ayudar mucho a que tú practiques o disminuyes o sea, ejercites tus cambios de modelo y puedas también tener ahí una oportunidad de mejora, y te ayuda a que si entra algo urgente tú puedas reaccionar de forma rápida. Los cambios de modelo se consideran en el cálculo de tiempo disponible total, o en qué parte se podrían contemplar en los cálculos de rates de producción. Ok, un cambio de modelo es recomendable colocarlo en el tiempo, quitárselo al tiempo disponible cuando es una actividad que ya tiene 100% verificada, más que nada por cuestión de que lleva su tiempo de ciclo al máximo dentro del turno y sabes que cada 6 horas tienes que hacer un cambio. Ahí tienes que descontarlo. Si sabes que vas a cambiar muchas veces de modelo y tienes bien claro que esos cambios de modelo me tardan X cantidad de tiempo, es válido colocarlo en tu tiempo disponible. Pero es una oportunidad palpable que tú tienes, ¿verdad? Que sabes que tienes que disminuir esos cambios de modelo, tienes que reducirlos. De lo contrario, pues no vas a cumplir, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí, contémplalos para tener un tiempo disponible, pero manténlo como una oportunidad tangible que tienes que atacar también. Porque imagina que a lo mejor en las operaciones no puedes hacer algo en específico para optimizar o maximizar la salida, ¿no? Pero sí algo en el cambio de modelo. Entonces, ganaste en tu día, ganaste 80 minutos. Esos 80 minutos al final de cuentas van a ser más piezas de tu línea de producción. Entonces, sí hay que contemplarlo y no dejar de verlo como una oportunidad y un desperdicio. Ok. Si nadie tiene alguna otra pregunta o comentario. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la reunión o plática que nos vino a dar. Yo estudio ingeniería mecatrónica. Realmente tengo muchos conocimientos en cuestión industrial, ¿verdad? Eso creo que es más sobre
procesos industriales. ¿Cómo sabe uno cuando tiene que realizar o se podría realizar una estación espejo para no sobrecargar la siguiente estación? Yo trabajé un poco de técnico de procesos, pero realmente, o sea, yo me perdía mucho por no saber tanto teóricamente o Ujú. no tan a la práctica ya. Ok, ¿cómo saber cuándo colocar una estación espejo? Bueno, entiendo que como lo puedo percibir, esto tienes una operación, la cual, de acuerdo a la demanda, necesitas hacer algo diferente, porque no vas a poder cumplir. Vas a necesitar quebrar las operaciones, ¿no? Al hacerlo espejo, básicamente estamos colocando una persona más y no sé si esa persona se va a ocupar al 100 de acuerdo al flujo de las personas que lo anteceden. Es válido, se puede hacer, pero sí primero explora si puedes quebrar las operaciones de este personal para distribuirlas y que puedas tener una mayor cantidad de salida, porque a lo mejor vas a aumentar tu salida con la celda espejo, el modelo espejo, la estación espejo, pero se va a quedar detenida en otra estación, ¿no? Gracias. Ok, bueno, nos movemos con Javier Otero. Antes que nada, dejen de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias. Pueden buscarme en LinkedIn y cualquier duda que ustedes tengan sobre material que quieran ver en el futuro, pueden direccionar con GBL20. Los dejo con Javier Otero. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Agradecemos tu participación. Pues muy buen tema, balanceo de líneas, ya también ha tenido éxito, se conectó mucha gente, les agradecemos también su participación a todas las personas que nos estuvieron escuchando y que estuvieron con sus preguntas, esperemos que hayan sido despejadas. Pues queremos recordarle que este webinar llega a cortesía de GBL20, somos una empresa que nos dedicamos a potencializar a las empresas en la implementación de su fábrica visual. Aportamos este tipo de información como los webinars para pues, seguir fomentando la implementación de estas metodologías. Les recordamos nuestra página de internet, gbl20gestionvisual.com, para que nos visiten, por favor. Ahí pueden encontrar también más webinars. Está nuestro canal de YouTube. En este caso nos pueden encontrar como GBL20 Gestión Visual, para que consulten más webinars. Este que se acaba de terminar ahorita, próximamente estará también en ese canal. Y pues les recordamos que tenemos información para ustedes sobre todo este tipo de implementaciones de fábrica visual. Encontrarán lo que es temas de branding corporativo para su empresa, todas aquellas personas que implementan todo lo que es implementación de logos, todo lo que son los timelines, ambientación de paredes, los showroom para exhibición de los productos que fabrican. Tenemos también área de ayudas visuales, todo lo que tenga que ver relacionado con lo que es señalética, identificaciones de áreas para sus áreas de productivas, áreas de oficinas, todo lo que son fabricación y venta de tableros para controles visuales, todo lo que son para seguimientos de KPIs, planeación de Position Country, programaciones diarias en sus áreas de piso, tableros de línea, en fin, todo ese tipo de servicios y productos que tenemos. Por ahí contáctenos, déjenos sus comentarios, permitan que un asesor, si tienen alguna duda, se acerque con ustedes para que les ayude a despejar dudas en cuanto a producto, en cuanto a servicio, y también si tienen alguna otra pregunta, pues les damos las gracias por acompañarnos. Pues mi nombre es Javier Otero de GBL20, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.